Hola, bienvenidos a Uno a Comerme. En este video vamos a mirar algunas propiedades de las funciones pares. Por ejemplo, la primera, el producto de dos funciones pares es par. Lo mismo si tienen 3, si tienen 4 o si tienen 5. El producto de funciones pares es par. Vamos a tomarla solamente como 2. Entonces simplemente vamos a mostrar que el producto de f y g, si f y g son pares, que f por g calculado en menos x es exactamente f por g calculado en x, siempre y cuando f y g sean funciones pares. Entonces la definición de esto simplemente es f de menos x por g de menos x. Pero observen, f es una función par y g es una función par. O sea que f de menos x es f de x y g de menos x es g de x. O sea, esto es f de x por g de x. Y esto no es otra cosa que f por g calculado en x. La misma demostración sería si hay 3, si hay 4 o si hay 5, ¿no? Producto de dos o más funciones pares es par. La segunda, la suma y resta de funciones pares es par. Yo voy a considerar 2, pero pueden tener 3, 4 o 5, ¿no? Entonces vamos a considerar las dos. F y G funciones pares. Entonces vamos a mostrar que la suma de dos funciones pares es par. Entonces en este caso, F y G son funciones pares, pero pueden haber más de dos funciones, 3, 4, 5. Bueno, entonces esto por definición simplemente es f de menos x más g de menos x. Pero f es par, o sea, f de menos x es f de menos x. Y g es par, o sea que g de menos x es g de x. Y esto no es otra cosa que f más g calculado en x. Entonces la definición, si f y g son par, f más g calculado en menos x es f más g calculado en x. O sea que f más g es una función par, siempre y cuando f y g sean par. Lo mismo si hay 3, si hay 4 y si hay 5. Y en forma análoga, si está restando, ¿no? Si está restando. El cociente de dos funciones pares es par. Entonces, en forma análoga, naturalmente sí hay más. Entonces, la hipótesis, f y g son funciones pares. Vamos a demostrar que si f y g son funciones pares, el cociente es par. O sea, en este caso es f de menos x sobre g de menos x. Entonces, estamos diciendo que f y g son funciones pares. F de menos x es f de x y g de menos x es g de x, puesto que f y g son pares. Y esto no es otra cosa que f sobre g calculado en x. O sea que el producto de dos funciones pares es par. Y lo mismo si hay más, ¿no? Entonces que quede claro, producto de dos funciones pares es par. Cociente de dos funciones pares es par. Suma y resta de funciones pares es par. Y la multiplicación de funciones pares es par, que quede muy claro. Entonces ahí podemos dar miles de ejemplos de funciones pares o de funciones impares utilizando esta propiedad. La última propiedad, si f es integrable y es par y par en el intervalo menos a, entonces la integral entre menos a y a de f de x por dx es 2 veces la integral entre 0 y a de f de x por dx. Vamos, si f es par e integrable entre menos a y a. Entonces vamos a la demostración. Entonces si yo tengo la integral entre menos a y a de f de x por dx, vamos a mostrar que esta integral es 2 veces la integral entre 0 y a. Esta integral por propiedades de la integral yo lo puedo escribir como la integral entre menos a y 0 de f de x por dx más la integral entre 0 y a de f de x por dx. Entonces lo que voy a demostrar es que esta integral es exactamente igual a esta. ¿Vamos? Entonces simplemente esta integral entre menos a y 0 de f de x por dx. Entonces simplemente vamos a hacer este cambio de variable. X igual a menos u.
Entonces, cuando x vale menos a, u vale a. Y cuando x vale 0, u vale 0. F de x, entonces me queda simplemente f de menos u por dx, que es menos du. Ahora observen, f de menos u, como f es par, es simplemente f de u. Entonces aquí me queda f de u por ser par. Y ahora este menos me cambia los límites de la integral. Esto que está aquí es la integral entre 0 y a de f de u por du. Pero esto no es otra cosa, como la integral es definida, la variable es muda. Yo puedo cambiar esta por la integral entre 0 y a de f de x por dx. O sea que esta integral es igual a esta. O sea, simplemente esto es 2 veces la integral entre 0 y a de f de x por dx, pero siempre y cuando la función f de x sea par. Bueno, vamos a escribir unos ejemplos aquí como por fregar. Ejemplos de funciones pares. Por ejemplo, aplicando ya las propiedades, ¿no? 1. Aplicando propiedades. F de x igual a x al cuadrado coseno de x por el valor absoluto de x. Observen, esa función es par, es producto de funciones pares. 2. F de x igual a x a la cuarta menos 2 valor absoluto de x más el coseno de x más el coseno de x al cuadrado. Esa es una función par, suma y resta de funciones pares. 3. Y ahora sí, la utilidad. ¿Cuánto vale esta integral entre menos pi y pi de x a la 100 coseno de x por dx? Entonces la propiedad lo que dice es que esta integral simplemente es 2 veces la integral entre 0 y pi de x a la 100 por el coseno de x, porque el integrando es una función par. O sea, esta función es par porque esta es par, esta es par. La integral entre menos pi y pi, 2 veces la integral entre 0 y pi, y así es como nosotros vamos a utilizar esta propiedad. Entre menos a y a, si f es par, 2 veces la integral entre 0 y a de la función par. ¿De acuerdo? Hasta pronto.